Hola a todos, mi nombre es Marina Frid, soy investigadora postdoctoral en Comunicación y Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Conmigo está mi colega William Corbo, profesor de Antropología Cultural también en la Universidad Federal de Río. Nosotros participamos del Laboratorio de Antropología del Consumo, un grupo de investigación dirigido por los profesores Everardo Rocha y Bruna Ocaj del Departamento de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Hoy tenemos el privilegio de conversar con la profesora Natalia Milanesio sobre su trabajo y trayectoria profesional. Doctora Natalia Milanesio es profesora de Historia de la Universidad de Houston. Completó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Rosario. Recibió su maestría en Historia de la Universidad de Nueva York y su doctorado en Historia de la Universidad de Indiana Bloomington. Sus investigaciones se centran en la América Latina moderna, la Argentina del siglo XX, el peronismo, la cultura de consumo, la historia de la mujer, de la sexualidad y de los trabajadores. Es autora de múltiples artículos académicos y libros como Cuando los trabajadores salieron de compras, Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el peronismo, y Destape, Sex, Democracy and Freedom in Post-Dictatorial Argentina. Profesora Natalia Milanesio, gracias por aceptar nuestra invitación. Es una alegría hablar con usted hoy. Gracias Marina, gracias William por la invitación, un privilegio para mí, un placer poder conversar de estos temas tan interesantes con ustedes. Qué bueno. Natalia, la primera pregunta que tenemos para hacer a usted es, ¿qué te llevó a hacer tu maestría y doctorado en historia en los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los temas de sus investigaciones? Sí, yo creo que una de las primeras razones por las cuales me voy de Argentina a estudiar afuera, creo, es el ímpetu de la juventud, la búsqueda, la curiosidad intelectual, la curiosidad de tener la experiencia de ir a estudiar afuera. Yo me voy en el año 2000, en el periodo de la crisis económica del gobierno de Fernando de la Rúa, que después, bueno, terminaría con su renuncia en un momento de crisis tremendo para la Argentina en el año 2001. Entonces, bueno, un poco la curiosidad intelectual, la búsqueda de aventura, la situación en Argentina, la posibilidad de poder irme afuera, ¿no? Porque tenía una beca que me lo permitía. Creo que todo ese conjunto de razones fueron los que me llevaron a dejar la Argentina. Como Marina contaba en la introducción, hice mi maestría en la Universidad de New York y después decidí quedarme para el doctorado en Indiana. Y ahí es donde realmente comienzo a conceptualizar el tema de la tesis de doctorado. En mi maestría no era necesario hacer una tesis, así que en realidad la conceptualización del trabajo sobre peronismo y consumo comienza en el doctorado, en los inicios del doctorado. El peronismo siempre me había fascinado como objeto de estudio, el primero y segundo gobiernos de Juan Domingo Perón en los años 40 y 50, un ejemplo fundamental del populismo latinoamericano, paradigmático, junto con, por supuesto, con Vargas en Brasil y Cárdenas en México. Y es ahí en ese momento, ¿no?, donde comienzo a leer con más atención sobre historia del peronismo, y cada vez me fascina más, y a la vez comienzo a leer mucho sobre antropología y sociología del consumo, y ambos campos, la historia del peronismo y la antropología y la sociología del consumo se cruzan, y es ahí donde decido dedicarme
a estudiar ambos temas para mi tesis doctoral, que luego reviso, ¿no? y termina siendo cuando los trabajadores salieron de compras. En su trayectoria, ¿cuáles fueron los principales desafíos encontrados al pensar el consumo y la publicidad en el campo de la historia? Creo que hubo 2 o 3 desafíos importantes. El primer desafío fue un desafío que tiene que ver con el vacío historiográfico sobre el consumo, la historia del consumo en la historia de América Latina. Cuando yo comienzo a conceptualizar este tema, lo hago a comienzos, como les comentaba, a comienzos de los años 2000. Y en ese momento había muy poco, casi nada, producido desde la historia del consumo en la región. Por suerte, para todos los que nos interesa ese tema, en estos últimos 20 años eso ha cambiado muchísimo. El laboratorio de antropología del consumo de ustedes es un ejemplo, creo, ¿no?, de la legitimidad del campo ahora. Pero mirándolo desde el punto de vista historiográfico, había muy poco, casi nada, ¿no? Para América Latina. Y eso tiene que ver con América Latina en algún punto, desde mi perspectiva, llegando tarde a una corriente intelectual que ya era muy importante en Europa y en los Estados Unidos. Los trabajos de Daniel Miller, de Mary Douglas, de fines de los 80 y comienzos de los 90, no tuvieron hasta principios de los 2000 o mediados de los 90 una correlación en el ámbito de América Latina. El libro de Néstor García Canclini, Consumidores y Ciudadanos, fue publicado en el año 95, ¿no? Entonces, para cuando yo comienzo, hacia los comienzos de los 2000, el campo recién se estaba abriendo, ¿no? Eso por un lado, eso es uno de los desafíos. El otro desafío tenía que ver directamente con los estudios de peronismo concretamente. Y esto tiene que ver con que los historiadores, el peronismo como objeto de estudio en la historiografía argentina es uno de los temas más estudiados en la academia argentina, ¿no? Pero no se le había prestado atención al consumo. Para cuando yo comienzo a hacer mi investigación, había historiadores argentinos que estaban pensando el tema de lo que luego se denominó la democratización del bienestar durante el peronismo. Esto tenía que ver con el acceso de las clases populares a la vivienda, a vacaciones. Eso eran las grandes esferas de la democratización del bienestar. Pero interesantemente el consumo, que es fundamental, ¿no?, para la democratización del bienestar, no fue algo que en este momento, a principios de los años 2000, los historiadores argentinos estaban pensando. Lo cual es difícil de comprender, es difícil de entender ese silencio, porque el aumento salarial durante el peronismo fue explosivo. Para darles un ejemplo, entre el año 46 y el año 49, el salario creció el 62% y ocupó el 60% del ingreso nacional, lo cual fue un récord histórico en Argentina. Este es un momento histórico donde los peronistas hablaban de una cadena de la prosperidad o una cadena de la felicidad, lo que Perón llamaba el círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso era
integrado por distintos eslabones. La industrialización nacional, el pleno empleo, los altos salarios, la alta demanda, que nunca se habían presentado en la historia nacional de esta manera, ¿no? En el centro de esa cadena de la felicidad estaba el consumidor obrero. Y ese era un sujeto que tenía una doble función, como trabajador en este momento de industrialización y de pleno empleo, pero también como consumidor, consumiendo, comprando, usando las cosas que estaba produciendo, los objetos que estaban produciendo la industria nacional. Entonces, bueno, les comentaba, el vacío historiográfico en América Latina en general, el vacío historiográfico en relación a la historia del consumo en el peronismo en particular, y el último desafío, creo yo, que tuve cuando comencé el trabajo, tenía que ver con las fuentes primarias, ¿no? Lo que los historiadores utilizamos para hacer nuestro trabajo, las fuentes primarias. La investigación combinó una gran cantidad de fuentes de archivo, documentos estatales, estadísticas, revistas, prensa en general, publicidades, archivos de agencias de publicidad. Trabajé aquí en la Universidad de Duke, están los archivos de la J. Walter Thompson, una importantísima agencia publicitaria que operaba en Argentina, en Buenos Aires. Es decir, combiné muchísimas fuentes. Con esas fuentes uno puede entender qué se consume y quién lo consume. Pero es más difícil entender para qué se consume. Es decir, atrás del consumo siempre hay un sujeto. Y consumir no es solo comprar, es usar, es exhibir, es ostentar, es desear. Implica relaciones muy complejas entre los sujetos, entre sí, entre los sujetos y los objetos. Entonces, escribir una historia de los 40s y 50s sin entender para qué se consumía, a mí me complicaba metodológicamente. La solución, que es una solución que no todos los historiadores tenemos, fue el uso de historia oral. Es decir, cuando yo hago mi trabajo de campo a comienzos de la década de los 2000, todavía tuve el privilegio de entrevistar a trabajadores y trabajadoras que en ese momento tenían entre 70 y 80 años. Es decir, eran trabajadoras y trabajadores que eran jóvenes durante el peronismo. Entonces, esa generación, en ese momento, en el año 2002, 2003, 2004, 2005, era gente que tenía entre 70 y 80 años, ¿no? Y realmente yo agradezco haber conceptualizado el trabajo en ese momento cuando lo hice para poder tener acceso, ¿no? a estos obreros y obreras. Ese es un problema que los historiadores del consumo tienen que resolver con otro tipo de fuentes cuando no hacen historia moderna o contemporánea, porque no tienen el privilegio de poder sentarse con los individuos y preguntar sobre estas cuestiones. Mucho más complicado aún cuando se trata de trabajadores, porque cuando estamos frente al estudio del consumo de las élites o de las clases medias, estos sectores dejan otro tipo de fuentes como evidencia del consumo, pero no así las clases populares, sino así las clases obreras. De hecho, estos son grupos, son sectores sociales que no están acostumbrados a recibir la atención de los historiadores orales, ¿no? Yo recuerdo cuando me sentaba a conversar con estos obreros y estas trabajadoras,
como que había un cierto descreimiento de ¿por qué esto es importante? ¿Por qué querés hablar con nosotros? Porque claro, no se conciben, no se ven a sí mismos como sujetos de la historia. Y hablar de consumo también es un tema que ellos no se lo planteaban, ¿no? ¿Por qué esto es importante? ¿O por qué querés saber por qué, es decir, cuándo compramos nuestra primera heladera eléctrica, ¿no? Entonces creo que estos han sido los desafíos más importantes. Entrar a un campo donde no había demasiado escrito y lidiar, ¿no? con esta cuestión metodológica de introducir la historia oral para poder entender un poco mejor para qué, ¿no? O por qué la gente consume. Perfecto. Y hablando de ese trabajo, cuando los trabajadores salieron de compras, ¿qué fue esta figura que usted ya inició la presentación del trabajador consumidor y cuál fue su importancia para el crecimiento de una cultura del consumo durante el peronismo? Sí, lo que yo vengo a plantear en el libro es que el trabajador consumidor, es decir, el consumidor obrero, se convierte en este contexto de los 40s y 50s en un actor histórico único que transformó la Argentina moderna. De alguna manera, el libro lo que propone, la investigación lo que propone es entender qué cambió, qué se transformó cuando vastos sectores de la población, ¿no? Estos sectores trabajadores, se convierten en consumidores y participan en espacios y en prácticas de consumo que nunca o muy raramente habían disfrutado antes. Por ejemplo, lo que vemos en estos años es un incremento en el consumo de los alimentos, lo que se denomina lo que nosotros denominamos la canasta familiar, no solo más alimentos, sino mejores alimentos. Queda reflejado en el consumo, en el incremento del consumo de carne vacuna, ¿no? Mejores alimentos o alimentos más modernos, como la comida en lata, los enlatados. Y después un boom en el consumo de electrodomésticos, de aparatos para el hogar, especialmente cocinas a gas y heladeras eléctricas. Para darles un ejemplo, en 1946, una de cada 28 familias en Argentina tenía una heladera eléctrica. En 1955, es decir, durante todo el periodo de los dos gobiernos de Perón, el número se transformó en una familia de cada 6, es decir, de una de cada 28 a una de cada 6. Para darles otro ejemplo, entre el año 47 y 48, el consumo general en Argentina creció un 50%. Es decir, son números que son récords hasta ese momento en la historia argentina. Y después había más dinero disponible en los bolsillos de los trabajadores para otras actividades, para ir al cine, para espectáculos deportivos, para ir a comer afuera. En 1951 había 4 veces más de restaurantes que en 1945, es decir, el número de restaurantes se cuadriplica en 6 años. Entonces, en este contexto, lo que el libro propone es entender el surgimiento del consumo o de la sociedad de consumo masivo como el resultado de un desarrollo incremental, donde distintos sectores de la sociedad se incorporan a esta sociedad de consumo en distintos momentos históricos.
En el caso de Argentina, las clases medias se incorporan en los años 20. Lo que mi libro argumenta es que la llegada, la incorporación de los sectores obreros ocurre en los años 40 y 50 en el contexto del peronismo, ¿no? Esto no quiere decir que antes de los 40 los trabajadores no consumían. Por supuesto que los trabajadores consumían, pero la hipótesis del libro es que es durante los 40 y 50 que esa participación en el consumo se vuelve realmente masiva, es decir, que hay una entrada masiva en términos numéricos de estos trabajadores obreros y que crece el volumen de consumo, ¿no? La otra parte interesante de la figura del consumidor obrero es el papel, el rol que tuvo para el peronismo como un elemento de legitimación política del peronismo. Y es con lo que quiero decir con esto es que el peronismo, como movimiento político, convierte a la figura del trabajador consumidor en un componente central de la justicia social. Es decir, el consumidor obrero se convierte en un ícono, en un símbolo de la vida digna que se consigue durante el peronismo. Y esto produce una narrativa que viene a revertir la historia de la clase obrera signada por la miseria y por la opresión. Si el hambre, si la desnutrición, si la marginalidad en términos de consumo eran lo que marcaba a la clase obrera hasta los años 40 y 50, en los años 40 y 50 el consumidor obrero aparece como el símbolo del obrero dignificado. Entonces, el peronismo se proclama, ¿no?, como autor de este cambio radical. Tanto es así que si uno revisa la propaganda y las estadísticas de la época, lo que ve es que el peronismo medía y evaluaba la gestión a partir de índices de consumo concreto. Por ejemplo, la cantidad de entradas al cine que se vendían por mes, los kilos de carne que los trabajadores consumían. Hay una famosa anécdota de Perón, que Perón siempre decía que antes de asumir el poder, cuando tenía las reuniones con los trabajadores y con los líderes sindicales, los hombres se presentaban mal vestidos, con ropa vieja, con ropa con agujeros, y que después, a fines de los años 40, los sindicalistas se presentaban a las reuniones con el gobierno vestiendo camisas de seda. Por supuesto, esto es una exageración y es parte de las anécdotas fabulosas y el tono pedagógico de Perón. Pero es muy interesante como un símbolo, ¿no?, de la dignificación del trabajador y cómo el consumo representaba para el peronismo un elemento fundamental en la construcción de la Argentina moderna, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente la respuesta a la pregunta del rol, ¿no?, de este consumidor trabajador en este contexto histórico. La teoría antropológica del consumo destaca la importancia de la publicidad para sustentar los significados de los productos y servicios. ¿Cómo actuó la publicidad argentina en la interacción con estos nuevos consumidores? La publicidad argentina en este momento, es decir, hay una simbiosis muy interesante entre la publicidad y los publicitarios argentinos y estos nuevos consumidores.
porque de alguna manera este cambio en el mercado empuja a la publicidad a cambiar ella misma, ¿no? Las interpretaciones tradicionales que tenían los agentes publicitarios sobre quiénes consumen y qué consumen, básicamente hasta los 40 los sectores de mayores ingresos y fundamentalmente bienes durables, costosos y en muchos casos importados, cambian totalmente. Es decir, todo ese bagaje resulta inadecuado para lidiar con las nuevas prácticas de consumo y los nuevos consumidores. Y lo que hay es una reconversión muy interesante de los publicitarios que comienzan a expandir sus métodos, que comienzan a expandir su mirada para poder dar cuenta, ¿no?, de este nuevo mercado. Entonces lo que se ve en este momento es realmente el surgimiento de una publicidad, por primera vez podemos decir, realmente argentina. Hasta el momento las empresas publicitarias, muchas de ellas filiales de empresas americanas, como el caso de la J. Walter Thompson, y aún las agencias publicitarias argentinas, trabajaban básicamente copiando publicidad americana. En el caso de la J. Walter Thompson, eran los mismos avisos publicitarios que se traducían al español y se publicaban en la Argentina. Esto cambia literalmente en los años 40 y 50. Y los agentes publicitarios comienzan a desarrollar entrevistas personales con consumidores, obreros y empleados de comercio, desarrollan cuestionarios y estadísticas que enviaban por correo, comienzan a implementar formas de observación participante, y de alguna manera estas nuevas prácticas reforzaron una idea de la publicidad como una disciplina científica que era sofisticada técnicamente, a la vez que le abrían a los agentes publicitarios un mundo desconocido, porque la realidad es que hasta ese momento estos publicitarios le vendían a gente, a consumidores de su propio sector social. Entonces, recuerdo haber leído las memorias de un prestigioso agente publicitario americano que vivía en Buenos Aires y trabajaba en Buenos Aires, y el hombre decía en sus memorias que su estudio de campo era hablar con sus amigos en el Jockey Club, ¿no? En el paradigma del club de la elite. Entonces ahí conversando, él hacía su estudio de campo para poder después venderle autos, ¿no? A sus amigos. Bueno, esto cambia, ¿no? Cuando hay que venderle productos a los sectores obreros. De hecho, trabajando con los archivos de la J. Walter Thompson, encontré hechos muy interesantes y muy novedosos. Por ejemplo, la J. Walter Thompson tenía que diseñar una campaña para vender zapatos baratos, que el mercado eran los consumidores obreros. Entonces los agentes publicitarios por un mes usan esos zapatos baratos para ver cómo se sentían los zapatos para poder después venderlos. En el caso de una campaña muy famosa de aperitivo, de una bebida aperitiva, los publicitarios van a bares y a cafés de barrios obreros en Buenos Aires, y ahí observando descubren que los clientes tenían una manera muy particular de pedir bebidas haciendo gestos con las manos. Y entonces usan eso en la campaña, ¿no? Pero estos son ejemplos nuevamente, ¿no?, de cómo el mercado
cambia la publicidad, cambia a los publicitarios. Y de manera más concreta, cambia la publicidad porque para poder apelar a esos obreros, a esos trabajadores, la publicidad tuvo que transformarse. Entonces, ¿qué ocurre en estos años? El lenguaje es mucho más informal, mucho más inclusivo, se utilizan trabajadores, la figura del obrero, como personaje de la publicidad, aparece el uso del humor, también como para dar cuenta de esta informalidad, y hay un aumento radical en la publicidad de la vía pública. Carteles y anuncios en las calles, en las estaciones de ómnibus y de subterráneo y de tren, en los carteles elevados sobre los edificios. En 1945 había 9.000 carteles de publicidad en la vía pública. En 1952 ese número sube a 25.000. Y lo que es interesante en este aumento de la publicidad en la vía pública es que la publicidad en la vía pública es la publicidad democrática por excelencia, porque no requiere comprar una revista, no requiere tener una radio, no requiere ir al cine, no requiere tener un televisor, un poco más tarde en los 50. Cualquier transeúnte, cualquier peatón, cualquier ciudadano tiene acceso libre a la publicidad en la vía pública. Así que estas fueron las maneras en las cuales la publicidad se transforma y los publicitarios se transforman debido al consumidor obrero. Muy bueno. En la literatura sobre la historia cultural del consumo en Francia, Inglaterra y otros países europeos, Estados Unidos y el propio Brasil también, cambios como estos en el comercio y sociales, claro, coinciden con nuevas disputas de clases y grupos sociales. ¿Podría hablar un poco acerca de lo que llamó de las ansiedades de las clases media y alta frente al trabajador consumidor? Sí, y ese es uno de los temas que más realmente me apasionó. Todos los temas del libro me apasionaron, pero ese tema me apasionó, porque realmente me hizo pensar tanto en las relaciones de clase y cómo el consumo interviene, ¿no? y cambia y transforma las relaciones entre las clases sociales. El consumidor obrero produjo un cambio muy interesante en el imaginario, en la imaginación colectiva. Y a nivel de las ansiedades, produjo 3 efectos muy importantes. El primer efecto, que fue muy claro cuando yo estudiaba revistas, periódicos, escritos sociológicos, escritos políticos, testimonios personales, memorias, pero también cuando conduje las entrevistas orales, es cómo la incorporación, el surgimiento de este consumidor obrero produjo sentimientos de invasión entre las clases altas y medias. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decir con invasión? Lo que quiero decir es que estas clases altas y medias sintieron que los espacios de consumo que ellas hasta ese momento habían ocupado casi de manera monopólica, con exclusividad, se ven invadidos por estos trabajadores obreros. Los restaurantes, los cines, los negocios, las calles comerciales, que ahora
estos sectores privilegiados tenían que compartir a regañadientes, ¿no?, con estos sectores de menores ingresos. La segunda ansiedad, después de este sentimiento de invasión, es el temor, fundamentalmente entre las clases medias, por lo que yo denomino una confusión de clases. Es decir, las clases medias tenían miedo de ser confundidas, de no poder diferenciarse de los trabajadores, que ahora, de acuerdo a este estereotipo, se vestían tan bien como ellos y concurrían a los mismos lugares, ¿no? Una anécdota muy recurrente, estereotípica, es la anécdota de que las señoras de la casa no podían diferenciarse de las mucamas. Y de hecho, en el libro entrevisto a una reconocida militante peronista, muy activa en el partido peronista femenino, y ella me contaba que tenía una tía que era muy antiperonista, y que cuando ella le pregunta a la tía, ¿por qué sos tan antiperonista?, la tía le responde, porque mi mucama, en realidad usa el término sirvienta, porque mi sirvienta se viste igual que yo, ¿no? Y esta es una anécdota recurrente. De hecho, encuentro un manual para las empleadas domésticas publicado a principios de los 50, donde en el manual se les recomendaba a las mucamas no usar maquillaje, porque el maquillaje las ponía en pie de igualdad con las señoras de la casa. Entonces, esto es lo que yo denomino la confusión de clases. Y el último ejemplo de esta ansiedad, después de la invasión y la confusión, es el surgimiento de un estereotipo del trabajador consumidor como ostentoso y como derrochador. Es decir, exagerado, y aquí otra vez los estereotipos femeninos, las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras con billutería, con pulseras y con aros de oro, lo cual es muy improbable que haya sido así, ¿no? Pero en el estereotipo, esta idea de la ostentación y del derroche, la crítica por parte de las élites y de las clases medias, de que los trabajadores gastaban en cosas superfluas, de cosas de mal gusto, que no tenían sentido, ¿no? La realidad era, por supuesto, mucho más compleja, ¿no? Y eso es lo interesante de los estereotipos. El estereotipo es una reconstrucción exagerada, una reconstrucción artificial de la realidad, que de alguna manera nos dice más de quienes construyen los estereotipos de lo que nos dice sobre el objeto del estereotipo, ¿no? Los trabajadores en este momento, sí, por supuesto, consumen más, pero también ahorran más. Y a partir del año 49, después de este momento explosivo inicial, el consumo se mesura mucho más. Y para consumir objetos que para los trabajadores eran caros, como por ejemplo la cocina a gas o la heladera eléctrica, los trabajadores tenían que ahorrar. Entonces, la realidad es que para poder comprar una heladera había que planificar, había que ahorrar, había que postular para poder pagar en cuotas. Es decir, más allá del estereotipo, la realidad habla de prácticas muy racionales, muy planificadas, muy medidas de consumo, que demuestran que los consumidores obreros
eran mucho más inteligentes, ¿no?, de lo que los estereotipos plantean. Así que básicamente esas son, diría yo, las 3 áreas de tensión. Estamos muy interesados en su reciente libro, Destape, Sex, Democracy and Freedom in Post-Dictatorial Argentina. ¿Qué motivó a usted a investigar los cambios en el pensamiento sobre y la expresión de la sexualidad en la esfera pública argentina en los años 80? ¿Y qué fue el destape y cuál fue el papel de los medios de comunicación en este fenómeno? El destape es, ¿no?, el concepto que los propios argentinos en los años 80 utilizaron para hablar de la incomparable sexualización de la cultura y la sociedad después del año 83. Es decir, el destape es esta avalancha de discursos e imágenes sexuales que explotan después de la caída de la dictadura argentina, ¿no?, de la última dictadura que va del 76 al 83. Entonces el destape comienza, es un efecto, ¿no?, de la caída de la dictadura en ese contexto de transición a la democracia. Comienzo la investigación sobre el destape debido a 2 razones fundamentales. Una es el gusto personal por el tema, ¿no? Por alguna razón me convertí en coleccionista de películas y de revistas del destape, que siempre me atrayeron, y durante muchos años coleccioné estas fuentes primarias, ¿no? Y en algún momento, cuando ya estaba conceptualizando mi segundo libro, que iba a ser sobre el peronismo, también se me ocurrió buscar bibliografía, comenzar a leer sobre el destape, ¿no? Y cuando empiezo a hacer las primeras búsquedas bibliográficas, me doy cuenta que no había nada escrito sobre el tema. Entonces, este es un momento donde se entrecruzan mi gusto como coleccionista con el vacío historiográfico, ¿no? Un poco lo que hablaba al comienzo en relación al consumo y el peronismo. Aquí otra vez la realidad de que no hay nada escrito desde la academia sobre el destape. Y esto a mí me resultó también extremadamente llamativo, porque el destape fue el fenómeno cultural más importante en el retorno de la democracia. Así que este vacío me empujan de alguna manera a abandonar el proyecto que ya tenía en marcha sobre peronismo y abocarme de lleno al destape. Y el resultado es un libro que es la primera historia de la sexualidad en los años 80 en Argentina, y la primera historia del destape considerado no solo como un fenómeno mediático, no un fenómeno que ocurre en los medios de comunicación en la cultura, sino también como un profundo proceso de transformación de las ideologías y de las prácticas sexuales. El libro, cuando yo lo comienzo a investigar y lo comienzo a conceptualizar y a concebir, comienzan como un libro sobre los medios de comunicación y el consumo cultural. Porque esto es lo que cuando uno dice destape en Argentina, los argentinos enseguida lo conectan con el fenómeno mediático, ¿no? Cuando yo comienzo a investigar me doy cuenta que hay 2 esferas de cambio. Uno que ocurre efectivamente a nivel de las representaciones
y a nivel de las ideas, pero otro que ocurre a nivel de las prácticas. Entonces, el libro cuenta con 5 capítulos, 2 de esos capítulos están dedicados exclusivamente a los medios de comunicación y la cultura, y los otros 3 están dedicados al activismo por los derechos de las minorías sexuales y el feminismo, los expertos de planificación familiar y educadores sexuales, los sexólogos, para poder ver los cambios en la cultura sexual en la práctica concreta, ¿no? Pero a nivel de las ideologías, y trayendo esto a la discusión nuestra sobre consumo, el destape fue un fenómeno de consumo. La cultura sexual de los años 70, durante la dictadura, fue una cultura sexual extremadamente represiva, conservadora, pacata. Hubo una censura y una prohibición de contenidos sexuales en los medios en contra de desnudos, temas como el orgasmo, temas como adulterio y aborto, relaciones entre personas del mismo sexo, en la gráfica, en la televisión, en el cine, en el teatro, la prohibición de libros eróticos, de manuales de sexología, es decir, un silencio y una censura muy profunda. El destape en los 80s libera, ¿no?, estos contenidos, y lo que se ve es un exhibicionismo sexual sin precedentes en el cine, en la televisión. Ya solo para darle unos ejemplos, los contenidos sexuales en la gráfica se triplicaron, el 15% de las revistas vendidas eran revistas eróticas, que comienzan a editarse en esos años, porque no existían las revistas eróticas, la producción local de revistas eróticas en Argentina. Las películas porno soft encabezaron las listas anuales de los films más taquilleros, aun cuando eran prohibidas para menores de 18 años. Las novelas eróticas, los libros de sexología se convirtieron en los libros más vendidos de esos años, y contenido sexual y desnudos o semidesnudos inundaron el cine y la televisión. Y una cosa que a mí me interesó mucho para pensar estos contenidos es cómo esto se relacionaba con la democracia, con el regreso de la democracia. Y en este sentido, una de las hipótesis del libro es que este destape, es decir, la posibilidad de poder consumir estos productos culturales, es decir, la libertad, la posibilidad de poder comprar una revista erótica, de poder ir al cine a ver una película erótica, de poder comprar un manual de sexología, fueron caminos, fueron vías, fueron prácticas que le permitieron a los argentinos vivir la democracia. Es decir, que la democracia era poder ir a votar, poder participar en una marcha, poder ir a una protesta, poder ir a una demostración. Todo esto era la democracia. Pero poder consumir estos productos culturales que antes estaban prohibidos, también era una manera de participar y reafirmar la democracia. Consumir y producir, porque también está el otro aspecto, que es la libertad para poder hacer esa película erótica, poder escribir ese cuento erótico, poder editar esa revista con contenido erótico. Así que en algún punto yo siempre reflexiono que el libro del destape, y lo fue un salto al vacío para mí, porque de los 40s y los 50s y el peronismo pasar a la sexualidad de los 80s
es totalmente distinto, pero en realidad este interés por la historia cultural y este interés por los consumos culturales también estaban presentes en el primer libro. Y creo que en este sentido la metodología y los intereses teóricos son los que conectan los dos libros, aun cuando son, en términos de la temática y el periodo histórico, muy diferentes. Y finalmente, dos preguntas en una. La primera es cómo ve el escenario actual de los estudios de historia cultural del consumo. Y la segunda, si identifica posibilidades de diálogos entre diferentes contextos. Sí, yo la verdad es que me siento muy, muy contenta en algún punto y me parece que es muy estimulante el momento actual de la historia cultural del consumo. Creo que, volviendo a mi punto al inicio de nuestra charla, cuando les decía, bueno, cuando yo comienzo a investigar esto, no había mucho escrito, cómo eso ha cambiado, ¿no? En 20 años, y hoy no solo en Argentina, pero en el resto de América Latina, hay una producción mucho más consistente sobre historia del consumo a distinto nivel. Porque creo que también eso es lo interesante, poder pensar de manera interdisciplinaria. Y creo que eso es una de las riquezas de los estudios del consumo. La historia de la comida y los estudios sobre comida son o pueden ser una historia del consumo. Lo mismo en relación a mi último libro, he leído mucho sobre estudios del cine. Y el cine, como práctica cultural y social, es una forma de consumo cuando se lo plantea desde ese lugar. Pensar la historia de la vestimenta, ¿no? Y cómo las prendas de vestir no solo son objetos, no solo son artefactos y objetos materiales, sino son parte también de prácticas del consumo. Entonces creo que es un momento muy estimulante hoy por hoy en la historia cultural. Creo que la historiografía de América Latina está haciendo, como dicen los americanos, un catch-up, ¿no? Y está avanzando con propuestas muy interesantes, muy novedosas en relación a las prácticas del consumo. Creo que también es muy interesante en un contexto donde se está pensando tanto las cuestiones de construcción de la identidad, como la historia del consumo y los estudios del consumo pueden contribuir, ¿no? a pensar la construcción identitaria, social, de género, racial, étnica. Ese es un tema que a mí me interesa mucho. Y donde veo grandes posibilidades de conexión interdisciplinaria y de gran riqueza, no solo histórica, ¿no? Sino también a nivel de las discusiones contemporáneas, desde poder pensar a los millennials, ¿no? Y cómo los millennials son un sujeto de consumo particular, que es diferente a otras generaciones, pero también los consumos que tienen que ver con el consumo ético, ¿no? Y cómo eso nos reposiciona como ciudadanos y ciudadanos del mundo. Es decir, cuando optamos por utilizar una botella, llevar nuestra propia botella, ¿no? Con agua, en vez de comprar botellas de plástico con agua. ¿Qué tipo de consumidor somos cuando hacemos eso? Cuando compramos cuando compramos prendas de vestir que no están realizados por trabajo esclavo. Cuando hay los cruces que hay entre el consumo y las construcciones de las identidades raciales.
las identidades de género. Creo que estos cruces, estos temas que muchos estudiosos están pensando, hablan de un crecimiento del campo, hablan de una riqueza fabulosa del campo y de muchísimas posibilidades de diálogo interdisciplinario, que creo que siempre es rico y es novedoso. Antes de encerrarnos, ¿te gustaría acrescentar algo más? La verdad que creo que hemos tenido una charla muy rica, hemos hablado de muchísimos temas, con preguntas muy interesantes, muy amplias. Me parece que realmente hemos cubierto todos los temas interesantes en relación a mis trabajos y gracias por la pregunta sobre Destape, que es un libro que creo que desde otra mirada, ¿no? También hace una contribución a la historia del consumo, si bien es una historia de la sexualidad, creo que hay distintas maneras de pensar el consumo y Destape también contribuye, ¿no?, a ampliar esas miradas. Así que les agradezco profundamente las preguntas y el interés por el trabajo y espero poder haber estado a la altura de las expectativas de ustedes y del laboratorio, ¿no?, con el trabajo tan rico y tan interesante que están realizando. Muchas gracias por compartir su investigación y ideas con nosotros. Fue una charla muy buena y creo que superó las expectativas que Bueno, muchas teníamos. gracias. Fue un placer escucharla. Un placer para mí, obrigada. Gracias, fue un placer.